Muy buenas noches y bienvenidos a Debate con Nacho. Nacho continúa gozando de sus vacaciones. Para este servidor Federico Celedón, todo un placer acompañarles. Bienvenidos también a este año 2016, momento propicio también para hacer un parteaguas y analizar lo que nos deja el año 2015, enfocado en dos cosas, el tema político y el tema de gobernabilidad particularmente, por lo menos esta noche. Y para dicho debate, para dicho análisis, les presento a nuestros invitados. Hoy con nosotros el señor Roberto Rubio, analista y director ejecutivo de Funde. Buenas noches, bienvenido, Roberto. Gracias, Federico. Muchas gracias por invitarme junto con Félix. Gracias. Y justamente también con nosotros hoy Félix Ulloa, analista y presidente de IEGES. Félix, un gusto tenerlo acá con nosotros. Gracias, Federico. Un gusto estar con la audiencia y, por supuesto, con Roberto. Me gustaría sugerirles que comencemos por un análisis de lo que nos deja el primer semestre de este 2015 recién finalizado. En tema, por ejemplo, de los resultados electorales, había elección de Asamblea Legislativa y de consejos municipales. ¿Qué mensaje lanzaba a la población el resultado electoral? Roberto. Bueno, que este es un sistema que se ha venido reproduciendo, diría, ¿no? Donde hay dos partidos fuertes, Arena y el Frente, que por el mismo sistema electoral que tenemos, pues no se distancian tanto en términos de diputados, ¿no? Por el tipo de, digamos, de decir, ¿cómo se llama?, de conteo que se hace, ¿no? En cuanto a los votos y los votos que se traducen en diputados, por el tema de los residuos. Y son dos partidos pues, que más o menos han venido subiendo un poquito más uno que otro, ¿no? Pero en realidad siguen dominando la escena política, y aparece un tercer partido, pues bastante lejos por supuesto, pero que es un partido que sus votos, como es el caso de Ghana, ¿no? Le permiten a cualquiera de los dos el poder tener una mayoría simple. Y digamos el Frente escoge, desde antes también, no solo en esta legislatura, sino la anterior, escoge como su aliado para mantener la gobernabilidad, entre comillas, ¿no? a Ghana, ¿no? Que es un partido que logra, yo creo que a base de, básicamente de dinero, ¿no? Porque para digamos, figurar un poco hay que tener bastante dinero para tener bastantes votos, y con alguna organización territorial, y logra pues jugar ese rol de poder de alguna manera ser el aliado preferencial del FMLN, y así han venido pues de alguna manera gobernando. Y luego pues hay otros partidos, ¿no? Que como siempre el PSN, el PDC, que digamos bastante, creo yo, disminuidos en el caso del PDC, y bastante, digamos, también golpeados, por decir así, el PSN, en parte por esa irrupción también de Ghana. Entonces, el mapa político, yo creo que no ha tenido grandes cambios, ¿no? O sea, antes era Arena, que de alguna manera hacía su aliado de gobernabilidad del PSN, ahora tenemos FMLN y su aliado es Ghana. ¿Y es un discurso muy triunfalista o hay alguna base cierta, o al menos la ve usted cuando se dice, por ejemplo, que porque Arena tiene más diputados es la nueva primera fuerza política del país? ¿Es la derecha nuevamente la primera fuerza política del país? Bueno, en términos matemáticos, o aritméticos, mejor dicho, sí, es el que tiene más y tuvo más votos definitivamente y tiene más diputados, pero eso pues no le da como para gobernar. Mira lo que acaba de pasar también en España, que claro, es otro sistema, pero igual saca más votos. Es posible incluso que sacando más votos no llegue a gobernar. Pero sí es la primera fuerza en términos del mayor número de diputados y la cantidad de votos que sacaron. Ahora, yo solo quisiera decir que aunque es un sistema que hasta cierto punto uno puede decir que es positivo porque es un sistema político fuerte, es decir, tenemos dos partidos, o sea, no es como el caso de Guatemala, ¿no? Que ahí hay una gran dispersión y aquí hay dos partidos bien organizados, bien estructurados, de diferentes pensamientos, pero creo que son partidos todavía bastante, llamémosle, atrasados políticamente, de poco modernizados, uno más que otro,
y creo que el ejercicio legislativo por eso está tan afectado, y el ejercicio legislativo a veces se traduce en empantanamientos y en falta de toma de decisiones importantes para nuestro país, ¿no? Fueron las elecciones más complicadas de la historia del país, por lo menos es el discurso del Tribunal Supremo Electoral. Ciertamente había muchos cambios que ejecutar. Yo creo que una democracia no es solamente un sistema electoral, no solamente que se vote, hombre, pero si ni siquiera en eso estamos bien, hay varios problemas. ¿Qué conclusiones podemos sacar, no solamente de la distancia que hubo entre el día de la votación y cuando se dan en firme los resultados, sino también de todo lo que sucede en ese ínterin del sistema electoral salvadoreño? Señor Ulloa. Bueno, mira, el sistema electoral salvadoreño, como se ha caracterizado, es un sistema para la elección legislativa basado en el sistema de representación proporcional. Generalmente son dos las grandes familias en los sistemas legislativos, los proporcionales y los mayoritarios. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos los sistemas mayoritarios, pero a partir de 1963 se introdujo el sistema proporcional para permitir que fuerzas políticas emergentes pudieran tener representación en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Ahora, la distorsión que tiene el sistema salvadoreño en particular, que es único después que yo he estudiado los sistemas proporcionales, para la información del público, hay un libro que se llama el ACE Project, que es una especie de enciclopedia electoral donde en la última traducción que se hizo aquí en El Salvador de los sistemas electorales contamos 211 sistemas electorales en el mundo. Pues con el de El Salvador yo creo que se le agregó otro más porque es único. Es decir, tenemos un sistema que por un mandato de la Sala Constitucional se abrió la lista al elector, que son los sistemas de listas abiertas y desbloqueadas, donde aquí se le llamó el voto cruzado, que lo estrenamos justamente en la elección de este año, de marzo de este año. Y la idea de los sistemas de listas abiertas y desbloqueadas es que sea el elector el que tenga la capacidad plena de optar para elegir a quien quiere que lo represente, independiente de el partido político que lo proponga. Por eso es que se puede escoger candidatos de distintos partidos. Pues esa libertad plena que le otorgó por mandato judicial la sala al elector en la Asamblea Legislativa, y ahí donde siento yo que hay un poco de perversión política, se le pusieron algunos candados para evitar que se manifestara de forma plena. Y aparecieron, primero, que la bandera es una opción de voto. Esto ya no puede existir, porque si hay voto directo sobre el candidato, poner una bandera es volver al sistema de listas cerradas y bloqueadas. Entonces es una primera falla. La segunda es que cada marca se contaba el sistema de marcas y de preferencias, porque también se iban a sumar a los del partido. Y por último, todavía se quiso, que finalmente, como no se legisló, porque la Asamblea Legislativa está en mora, no ha dado las normas jurídicas que deben de aplicarse a este sistema, entonces el tribunal tuvo que improvisar buscando un mecanismo para contar los votos. Se le quería todavía quitar la opción al ciudadano y decir que si en San Salvador, que podíamos marcar 24 veces, porque son 24 los diputados a elegir en esta circunscripción, si solo votábamos por 3, se contaba como abstención el resto. Es decir, una cosa a ese nivel llegó de absurdo la visión que se tenía de la Asamblea para ir limitándole al elector ese poder soberano que tiene de escoger de manera libre, directa, igualitaria y secreta a sus representantes. Entonces, con esa distorsión aparece lo que tú dices, es decir, del día de la elección al día que se declararon firmes resultados en el departamento de San Salvador pasó casi un mes, y incluso no pudieron tomar posesión de sus cargos el 1 de mayo, como está regulado en la Constitución, los diputados de San Salvador, lo cual no afectaba constitucionalmente la integración del Parlamento, del Congreso. Esto es una lección que debemos de aprender, porque cuando se pretende legislar con una intencionalidad perversa, entonces se está afectando no solo a la situación particular que se le quiere aplicar esa normativa, sino en general, porque las normas jurídicas son de carácter general, universales. Y yo siempre he dicho, siguiendo a John Rawls, que se debe legislar con el velo de la ignorancia. Rawls plantea que cuando los legisladores están cubiertos del velo de la ignorancia,
sus normas no tienen preferencia. El velo de ignorancia sería como la imagen que tenemos de la justicia ciega, ¿verdad?, que se administra sin hacer preferencia. Bueno, para el legislador, en la teoría de la justicia de John Rawls, es legislar bajo el velo de la ignorancia. Eso es lo que no pasa aquí. Desafortunadamente, cada legislación, cada norma, cada cuerpo jurídico, cada ley que va a salir está siempre mediatizada por intereses personales, corporativos, partidarios, sectoriales. Entonces perdemos esa dimensión nacional. ¿Sería equivocado decir que en este país se busca mantener el status quo de cualquier forma y que al final se hacen reformas para que nada cambie? Ojalá fuese un status quo que nos permitiera esa gobernabilidad necesaria para dar el salto y salir del hoyo en el que estamos, porque este país ya está prácticamente tocando fondo. Pero más que esa, digamos, esa visión limitada, yo creo que lo que hay es un poco, no sé si es de mezquindad, de querer mantener un control por parte de ciertas cúpulas, de ciertos liderazgos que se han aferrado o quieren aferrar al poder, y en una visión totalmente antidemocrática, porque la democracia es justamente la alternancia. Entonces, querer mantenerse a toda costa en el poder permanentemente lo lleva a buscar todo este tipo de mecanismos, porque al fin y al cabo de lo que se trataba en esta distorsión normativa que se le aplicó al voto cruzado o listas abiertas y desbloqueadas, lo que se pretendía era eliminar, como repito, la capacidad del soberano, del elector, de decir y mantener en la propuesta del partido, de la cúpula. Entonces ahí es donde entraba esta visión que para mí, pues me parece, a veces me sale la palabra un poco con dolor de la boca hablar de la partidocracia. O sea, partidocracia versus ciudadanía empoderada, porque al fin y al cabo los partidos políticos son consustanciales de la democracia y no podemos imaginar democracias modernas sin partidos políticos. El problema es que tenemos liderazgos arcaicos, como decía Roberto, de partidos que están bastante atrasados políticamente, entonces su visión del ejercicio del poder lo lleva a querer mantenerse todo el tiempo ahí, y para eso, pues, si pueden manipular el sistema, lo manipulan, y eso es lo que ha habido en este caso. Déjeme hacer una pausa comercial cuando volvamos. Así el primer semestre, ¿no? Muy cargado el tema electoral. Y el segundo semestre había que tomar posesión y había que volver a mover la maquinaria política. ¿Vamos en tema de gobernabilidad avanzando? ¿Se ha logrado en realidad que este sea un país democrático donde se escucha todo y donde las mayorías mandan? Vamos a la pausa y regresamos con sus opiniones. NCIS, Criminología Naval. Tren siempre trabaja hasta tarde. Lo viví y lo odio. Creo que es el momento de que le diga algo en caso de que olvidara lo que siento. Hola, Tren. ¿Cómo es que...? El capitán Reynolds era abuso por diversión. ¿Fue un robo? La puerta trasera fue forzada, pero la cartera y el dinero seguían guardados. La esposa no cree que haya desaparecido algo. Tienen la laptop del capitán Reynolds. La quiero de vuelta. Es evidencia mayor. La agencia de inteligencia tiene material clasificado, señora. Y tenemos el nivel de autorización. ¿Tiene idea de quién pudo asesinar al capitán Reynolds? NCIS, Criminología Naval. Este lunes a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. En Doctor House. Espero que puedas ajustarte a la falta de estrés. ¡Fletch! ¡Fletch! ¿Estás bien? Disfruté la inversión. ¿Qué dijiste? Disfruté la inversión. ¿Por qué consignar? Llamaré a urgencias. Es profesional. ¿Por qué descalificar la prisa? Estoy tabulado. Señor Stone, usted cree que habla normalmente, pero su habla falla. Él sabe lo que quiere decir, pero cuando busca una palabra pronuncia otra. Lucho con el promedio. El cáncer reluce. Él no sabe que lo que dice está mal. Doctor House,
este miércoles a las 9 de la noche por BTV. Hay mucho que compartir. Este segundo bloque de debates, gracias a Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Muy bien, caballeros, retomando un poco la charla como la dejamos, usted había pedido la palabra, Roberto. Sí, no, es que Félix me hizo recordar también algo, ¿verdad? Y es el rol que jugó el Tribunal Supremo Electoral. Lo comentábamos fuera de cámara y decía Félix, bueno, es que en realidad desde 1994, digamos, que se instaba hasta el 2014, 20 años. En 20 años realmente el sistema electoral, la institucionalidad electoral venía ganando en credibilidad. Y yo me recuerdo de aquel momento cuando incluso creo que se perdió por 60 votos la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Y bueno, a pesar de que hubo unos conatos, pero sin embargo cuando se dieron los resultados, el perdedor aceptó. Y no se habló la palabra fraude no cuajó, ¿ya? Pero en las elecciones ya del 2014 y sobre todo en las de 2015 aparece ya esa palabra, como decía Félix, de fraude. Y si uno empieza a evaluar, no hemos realmente hecho una verdadera evaluación de lo que pasó en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, hicieron un seminario hace poco, pero ¿no? Todas las chambonerías que se hicieron en materia del conteo de votos, que falló el sistema, ¿no? Que no se contrató a una empresa, sino a un montón. Aparte de investigar cómo se hicieron esas contrataciones, que es lo que otro que hay que saber también, con qué criterios se hicieron esas contrataciones. O sea que ahí han quedado cosas como todavía opacas, que hay que ponerles luz, pero el problema serio es que este Tribunal Supremo Electoral que nos falló, este tribunal, ¿verdad?, que hizo aparecer con fuerza ya la palabra fraude, que le restó tremendamente credibilidad, ¿verdad?, a lo que veníamos ganando, va a ser el mismo tribunal, el mismo presidente que va a presidir las elecciones del 2018 y no estoy seguro si 2019. Sí, claro. El 2019 también. Entonces, esto es serio, yo creo que y amerita realmente que le entremos a fondo en la reforma del sistema electoral, algo que se ha venido pidiendo desde hace tiempo, esa separación de funciones, sobre todo las jurisdiccionales con las funciones administrativas. Me gustaría puntualizar en algo, porque me parece que es importante. ¿Quién falló en realidad? ¿Falló el sistema electoral? Diseñado otra vez a trompicones, con sentencias que llegaban tarde, con una asamblea que dice yo no quiero legislar, que lo haga otro, cosa que es inconstitucional además, porque es obligación de ellos legislar. Falló las personas que estaban sentadas dirigiendo el Tribunal Supremo Electoral, por los motivos que pueda ser. ¿Quién falló al final de cuentas? ¿Falló el sistema? ¿Fallaron los actores? ¿Falló la sala con resoluciones que corregían planas? ¿Qué pasó? Muy brevemente, y no quiero ser tan alcanzativo, porque creo que hubieron personas que estaban a cargo del funcionamiento de ese sistema o que tenían influencia en el sistema que quería que ese esquema nuevo fracasara. Y que hicieron todo lo posible en términos de dilatar tiempos, en términos de no querer legislar, ¿no? Para que ese sistema realmente fracasara y se dijera, mire, este no sirve, no, volvamos a lo anterior. Esa es una interpretación, ¿no?, que creo que hay que considerarla, ¿no? Señor Ulloa. Bueno, es una lectura, como dice Roberto, y conocimos de una orden que emanó de una dirección política, decía voto cruzado, voto anulado. O sea, que en realidad había toda una campaña para que el voto cruzado no tuviera el éxito que debió haber tenido como avance democrático. Pero bueno, esas son lecturas que hay. Ya tú mencionabas varios elementos que hay que integrar en el análisis, porque en efecto la sentencia de la sala llega después que se había convocado a elecciones. Se convoca a elecciones el 31 de octubre y la sala resuelve la demanda que la habíamos presentado, la fuimos a dejar en mayo. Y justo la presentamos en mayo porque no se presentó antes porque eran elecciones presidenciales de 2014. No afectaba. Estaban todo el proceso de campaña presidencial y tampoco se quiso presentar antes de que la toma de posesión
después, ya estaba muy cerca la convocatoria de elección. Entonces la presentamos en mayo y yo esperaba que la sala resolviera 2-3 meses después, agosto, septiembre a lo más tarde. Sin embargo, la sentencia salió en noviembre. La explicación que hay de la gente que es experta en estos temas era que si hubiese habido la legislación que la Asamblea tuvo que haber dado, esto no era ningún problema, porque estábamos a más de 60 días de la elección, del 4 de noviembre al 4 de diciembre 1 mes, al 4 de enero 2 meses, al 4 de febrero 3 meses, al 4 de marzo, o sea, 4 meses antes de la elección. Sin embargo, cuando se dio el voto por rostro, que fueron las elecciones del 2012, que también fue una demanda que yo presenté en el 2009, se resolvió en julio del 2010, y todavía pasó el 2010 todo el año y el 2011 sin que la Asamblea legislara. Y cuando legisló, que dio el famoso decreto 555, que también le presenté otra demanda de inconstitucionalidad porque era imponer unas condiciones totalmente inconstitucionales a los candidatos no partidarios, no se resolvía el tema de cómo se iba a poner el rostro de los ciudadanos en las papeletas. Y lo dieron 2 meses antes de la elección y no hubo ningún problema en regular el voto por rostro en el 2012. Entonces decían, la sala lo dio 4 meses antes, era tiempo suficiente para haber generado la normativa y la capacitación. Y déjeme llevar el análisis más allá de eso. ¿Cómo lograr un Tribunal Supremo Electoral que sea confiable y que sea idóneo? Yo lo mencionaba durante la pauta comercial y me parece que hay que analizarlo también. Hemos tenido magistrados que se han declarado firmes a favor de una tendencia o de otra y que han dicho yo no voy a votar jamás por este candidato, siendo magistrados en el periodo anterior, hay que decirlo, no en este tribunal. Claro. En este tribunal también surgió aquel cambio entre la correlación para poder aprobar ciertas cosas que generó también una buena discusión sobre si se estaba inclinando la balanza a favor de quienes tenían mayoría dentro del tribunal, a pesar de que este se supone que es el primer tribunal despartidizado. No sé si usted por el fallo de la sala. Acordémonos que la sala da un fallo en el cual dice que declara inconstitucional la elección de Eugenio Chicas como presidente del tribunal, pues por su militancia partidaria, y los razonamientos son claros, se refiere a la obediencia que tienen los miembros de un partido por la ley de partidos políticos, en fin, hay toda una base legal para eso. El tema está en que las personas que integran estos organismos deberían de tener el talante para ejercer la función sin el sometimiento al partido que los propone. ¿Y lo tiene? Y ese es el problema, porque los partidos siguen teniendo por constitución el derecho de proponer. Lo que la sala dice, sí, ustedes proponen, pero no me propongan gente que tenga militancia en el partido, porque entonces se pierde o se afecta constitucionalmente la función de la independencia judicial, porque los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ejercen jurisdicción. Ese es el tema, porque dijeron, no, la sala está viniendo a limitar el derecho político de estar afiliado a un partido, o sea que ya los miembros del partido no podemos estar en el gobierno. Claro, pueden ser ministros, pueden ser gobernador, lo que sea, lo que no pueden es administrar justicia. A pretexto de esto que estamos analizando, me gustaría llevarlo más allá, porque no solamente ocurre con el Tribunal Supremo Electoral, este tema de repartición por vocación partidaria, o por premio militancia o por interés partidario, se da en todas las instituciones. Si no, mire usted los problemas que tenemos para cumplir en tiempo las elecciones de segundo grado, que por cierto no se han logrado. Vamos a ver lo del fiscal. Me gustaría tener una valoración sobre qué espacio hay, si podemos ser optimistas en este 2016 que está comenzando, para pensar que en realidad se van a construir acuerdos en función de nación y no del interés partidario. Y que cuando no sea el interés partidario, pues no se camina. Mire usted, ya tenemos varios meses sin fiscal general de la República, tampoco hay concejales del CNJ, que son importantísimos porque deberán proponer a los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por dónde se puede romper esto? Mira, yo tengo una tesis que me parece a mí que los funcionarios de elección popular, los de voto directo, como los funcionarios de elección de segundo grado, que los elige la Asamblea y que son, digamos, el primer nivel, el nivel político de la administración pública, pueden estar sujetos a estos vaivenes. Es decir, un partido gana una elección, la pierde, los alcaldes cambian, los consejos municipales. ¿Dónde está la clave de la certeza, la confiabilidad en la administración pública y la garantía de la continuidad y eficiencia de los servicios públicos? En los cuadros administrativos, la administración, el civil service, que se dice en Estados Unidos, donde hay un cuerpo administrativo que permite que la administración funcione. ¿Por qué? Porque el problema a nivel político siempre va a haber.
Y estos arreglos se dan en El Salvador, en España, en México, en todas partes. Donde se garantiza la eficiencia del Estado es en los cuadros administrativos. Y a mí ahí me parece que tenemos la gran falla. Venimos heredando esto de que llega una administración y va todo el mundo para afuera y meten a los amigos, a los primos, a los parientes, improvisados que no saben. Creímos que con esta administración de este gobierno de izquierda eso se iba a terminar, porque Mauricio Funes ofreció que la meritocracia, pero hemos visto un nepotismo galopante enorme también. Entonces, ¿dónde está la solución? Fíjate que la solución la tenía y la presentó en público Tono Morales, el subsecretario de Modernización del Estado, no sé cómo se llamaba, una subsecretaría que había en el gobierno anterior, de la ley, claro. Es decir, si tenemos una ley de función pública, si empezamos a ordenar la administración pública, es posible que pudiéramos pasar como se pasó en el 94, 15 días sin Corte Suprema de Justicia, o que no hayan magistrados en la Corte de Cuentas, o que no haya fiscal, porque van a funcionar las instituciones. Esa es la clave, de tener un servicio público profesional y que no esté al vaivén de los intereses políticos. Y eso garantiza evidentemente el funcionamiento del Estado como tal. Bueno, solo para terminar, hay un ejemplo bien claro. En Bélgica pasó casi un año sin gobierno y nadie se enteró, porque el servicio público funcionó perfectamente como debe funcionar en una democracia. Y en una situación polarizada entre walones y flamencos que hacía que un gobierno complicado, y a pesar de eso, como tú dices, funcionó. Y eso es, digamos, para los estratos medios, que es donde en realidad se toma el rumbo, el camino. Pero y sigue siendo una tarea pendiente, y me parece a mí, sigue siendo inexplicable, hombre, que tengamos tan poca capacidad para ponerse de acuerdo y elegir. No hay ni CNJ ni fiscal general. Es que, mira, el problema que tenemos en nuestra clase política es que las mañas se van aprendiendo, es decir, donde no hay alternabilidad es en las mañas. La maña que tenía Arena de controlar instituciones, es decir, porque el esquema ha funcionado así, es decir, el que está en el gobierno trata de que la Corte de Cuentas pues esté controlada por ti, porque no quiere que la Corte de Cuentas te cuente las cuentas. Entonces, Arena puso gente del PCN durante años para que lo cuidara. ¿A eso le puede llamar gobernabilidad? No, es decir, eso será una alianza para gobernar, pero eso no te da gobernabilidad. Yo entiendo gobernabilidad como hacer buen gobierno, que haya buen gobierno, ¿no? Pero la tendencia a controlar la fiscalía, la tendencia a controlar la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Si yo aquí dije durante varias ocasiones que sobre todo en el caso del gobierno de Saca se había consumado el misterio de la Santísima Trinidad, porque el presidente Saca era presidente del partido, era el presidente de la República, tenía capital y adicionalmente tenía el control del fiscal, el presidente de la Corte Suprema de Justicia que despachaba pues con él, o sea, y tenía el control de la Asamblea. Entonces, ¿para qué sirvió tanto control? ¿Ya? Entonces, viene el supuesto cambio, y como digo, las mañas se aprenden, ¿va? Y volvemos ahora, pues vamos a poner en lugar de la nueva alianza, ¿ya? Que antes era Arena PCN, la nueva alianza Frente Gana, dice, bueno, ok, te voy a dar la Corte de Cuentas, ¿no? Para que no me cuentes las cuentas. Voy también a tener incidencia sobre el fiscal, sobre el Consejo Nacional de la Judicatura. Lo que nos salió así como providencia fue que tuvimos una sala de lo constitucional que pues no salió como, se le salió del huacal, no sé cómo fue, pero se le salió del huacal y no pudieron realmente controlarla. Pero lo que está en el fondo, el problema de fondo es la manera como se ejerce el poder político desde el gobierno, que es un esquema autoritario. O sea, y no es un problema de la derecha ni es un problema de la izquierda, es un problema del sistema político. Déjeme que está haciendo autoritarismo, ¿no? Hacer pausa comercial nuevamente. Cuando regresemos me gustaría saber cómo se rompe ese ciclo, porque también en el fondo hay que
partir de una lógica. Los funcionarios no llegan solos, los elegimos la sociedad civil. Nos vivimos quejando de los políticos, pero nosotros los ponemos ahí y los reelegimos una y otra vez. En consecuencia, ¿qué pasa? ¿Por qué no despierta la opinión pública? ¿Por qué no despierta la sociedad civil? Como si ha despertado, pareciera, en otras partes. Vamos a la pausa y regresamos con el análisis de ustedes. Historias asombrosas. Primer Impacto es como una montaña rusa, ¿no? Con temas e historias contrastantes. Curiosas, urbanas. Cada día en Primer Impacto es un nuevo reto y toca prepararse para presentar estas historias con aplomo. Así es, Primer Impacto. Realidad que atrapa y no puedes dejar de ver. Con Bárbara Bermudo y Pamela Silva Conde. Primer Impacto. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por BTV. Hay mucho que compartir. En un nuevo día llenamos tus mañanas de acción, alegría, noticias, atención a esta información, deportes, entre los Tigres, concursos, la palabra clave, drama, y esta rubia, información, comedias, estrellas, hasta lo visto, los mejores musicales, y hablábamos de pura y mucho más. Un nuevo día. Un nuevo día comienza contigo. Continuamos. Bien, caballeros, sobre la línea que desarrollamos en el bloque anterior, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Es que estamos dormidos? ¿Es que ya tenemos síndrome de Estocolmo y ya nos identificamos con los captores de tal manera que hasta los queremos? ¿Qué pasa? Yo soy bastante optimista, te voy a decir, porque están apareciendo señales que antes no veías. Yo no creo que vaya a suceder así de manera espontánea lo que sucedió en Guatemala, y estábamos comentando, y que nos comentaba también Félix, que estuvo ahí. Yo creo que acá posiblemente incluso puede ser menos espontáneo y puede ser más de proceso, pero estamos viendo un despertar mayor de la ciudadanía. Mira, hay síntomas de lo que pasó con el retroceso del decreto 743. Antes de eso había habido casi un retroceso de la Asamblea para aumentarse los salarios. Y en el caso del 743, acuérdate que lo apoyaba la Presidencia de la República, lo apoyaba inicialmente todos los partidos, y a pesar de eso hubo un retroceso. Y yo creo que vamos a ir viendo poco a poco, y sobre todo tú estás viendo aparecer también mucho movimiento joven que no quiere caer digamos, en las manos de ningún partido y que están buscando sus propios espacios. Todavía desarticulado, ¿no? Todavía, digamos, no hay ese movimiento ciudadano que hemos visto ni en Honduras ni en Guatemala. Y posiblemente incluso, puede que no sea una cosa masiva, pero lo que se demostró en el 743 es que también hay movilizaciones ciudadanas cualitativas que tienen impacto. ¿Por qué? Porque aquí también la ciudadanía ha sido, o los movimientos ciudadanos que se han dado, han ido acompañados también con opinión pública, han ido acompañados con medios de comunicación y también con algún respaldo institucional, como fue el caso de la Sala de lo Constitucional. O sea, tienes tres elementos que creo que bien combinados ayudan, que son contrapesos importantes, porque de eso se trata la democracia. Es decir, ahí tenemos una Sala de lo Constitucional, bueno, que ha venido haciendo una buena tarea, ha cambiado la correlación en la Corte Suprema de Justicia. Esperamos y cruzamos los dedos para que no haya un gángster en la Fiscalía, ¿no? Y que llegue una persona decente. Estamos viendo que hay la Sala de lo Contencioso, que era esa sala famosa de los contenedores, donde ahí se paraba todo. Es decir, hay una mejora en esa institucionalidad, vemos mejoras en ciudadanía, y bueno, y seguimos teniendo espacios voy a parafrasear a Huerto Gutiérrez. Él dijo: la elección de esta sala fue un error, feliz error, pero un error irrepetible. No lo van a volver a cometer, no va a volver, como usted dijo en el bloque anterior, a salirse del huacal los magistrados. Y si estos avances dependen de una sala, que además tiene menos de 3 años ya en su periodo,
Entonces es un avance insostenible. Bueno, pero mejoró la Corte. Yo no sé qué pasó, pero mejoró la Corte también. ¿Pero volverá o continuará esa mejora? Eso ya no sé. Señor Ulloa, hay otro punto que también me parece importante, porque no solamente es la ciudadanía, es que también hay otra serie de entidades que son controladoras de la función pública en las que hay bastantes cosas que analizar. A mí me gustaría tener una lectura suya. Por ejemplo, la postura oficial es que hay que fortalecer la institucionalidad ya creada, que no necesitamos nueva, como el caso de unas ICIES, piden algunos sectores. Pero si analizamos esa institucionalidad creada, ¿estamos satisfechos con el rol de la Fiscalía General de la República? ¿Estamos satisfechos con la sección de probidad, por ejemplo? ¿Estamos satisfechos con la Corte de Cuentas, por ejemplo? Fíjate que yo diría un desagregado para abordar este tema. Primero, sí hay un diseño institucional bastante bueno. Es decir, la creación de instituciones nuevas que vienen a ayudar al ejercicio de la Contraloría Social es importante. El tema, y viene el componente, que las instituciones no funcionan solas, son las personas las que le hacen funcionar. Entonces ahí van personas que son electas en elección de segundo grado por la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa, que también es una institución, un diseño macro, diseño constitucional, porque uno de los 3 órganos del Estado, pues también está integrada por personas que elegimos. El soberano, que es el pueblo, según el artículo 83 de la Constitución, nosotros como soberano elegimos a nuestros representantes y a nuestros gobernantes. Delegamos una cuota de soberanía en ellos el día que vamos a votar. Entonces ellos están actuando en representación nuestra y ellos eligen a los funcionarios de segundo grado que hacen funcionar esa institucionalidad. Entonces, ¿dónde está la clave de todo? En que los funcionarios que elegimos directamente por el voto popular deberían ser los mejores. Y por eso hemos insistido mucho en que la calidad de la representación y del ejercicio legislativo en Sabor es muy precario. Porque veamos la calidad de las personas que están ahí. Y como tú decías, bueno, ¿y qué culpa tienen ellos si somos nosotros los que los elegimos? Y ahí está como el demiurgo del problema. ¿Cómo resolver ese enigma de que estas personas que están ahí las hemos elegido nosotros? ¿Por qué? Porque la papeleta que te ponen el día de la elección solo tiene esas caras y tú no tienes otra opción para escoger. Entonces la clave está en que las personas que aparezcan en una papeleta el día de la elección proponiéndosele al soberano, que es el pueblo, para que escoja quiénes van a integrar ese órgano del Estado, deben de ser los mejores de cada partido, o en el caso nuestro de los no partidarios, porque ya lo permite la legislación. ¿Y cómo lograr que sean los mejores de cada partido los que vayan ahí? Bueno, obligando a los partidos a que ejerzan las normas y los principios de la democracia al interior de ellos. Porque normalmente los partidos, como decía Roberto, tienen la mentalidad autoritaria. Y ha sido siempre, ha habido partidos aquí que una persona ha sido el dueño del partido. Y él decide a quién escoge, a quién pone y a quién no. Bueno, lo acabamos de ver hoy en el 2015. Cuando una diputada o candidata de San Miguel fue declarada que no podía ser inscrita por el Tribunal Supremo Electoral y se canceló su inscripción, ¿cuál era el mecanismo normal que debió haber seguido el partido para sustituirla? Bueno, hacer una asamblea departamental, lo que fuera, escoger quién la sustituía. No, pero el hermano dijo, no, salió mi hermana, yo pongo a mi otro hermano y lo metió y ya está de diputado. Bueno, de hecho hay una sentencia, ¿no? Esa es la calidad de la representación que forzaría a partidos políticos democráticos. Exacto, ahí vamos. Como este es un tema de carácter constitucional, porque el artículo 85 de la Constitución dice en su parte final, primero que no podemos tener un partido único, como los modelos de democracias populares del viejo modelo soviético. Y además que los partidos deben regirse por las normas de la democracia representativa. Entonces, bajo ese esquema, la Sala dio una sentencia donde obliga a los partidos a 2 cosas: a transparentar sus finanzas, a declarar quién les dona, cuánto les dona, etcétera, que no lo han cumplido, y segundo, a adecuar sus estatutos a esas normas de la democracia interna. Pero analicemos sobre esa base. Los 2 partidos, Arena prolonga la vigencia del actual COENA y el FMLN va a una ratificación de sus autoridades con una sola candidatura. Una sola candidatura. Bueno, eso es lo que hay que someter a control constitucional. Es decir, hay que ver si se han cumplido o no por parte de los partidos esa sentencia que dio la Sala. ¿Y quién es el organismo encargado de hacer ese control? Pues debe ser el Tribunal Supremo Electoral. Hay un reglamento
que desarrolla la ley de partidos políticos, donde el tribunal debería tener más garra en ese sentido. Yo acabo de estar en Guatemala justamente trabajando con el Tribunal Supremo Electoral y el ver el talante del tribunal que para detener una campaña anticipada que se habían lanzado ya los partidos, canceló 11 partidos políticos, cancelados. Cuando hubo un partido que se excedió del límite de los gastos, le puso una multa de $250,000. Es decir, la autoridad electoral tiene que hacerse sentir, tiene que también ejercer su imperio y su capacidad. Me queda claro bastante el tema de los partidos políticos, pero yo no quisiera desaprovechar el hecho de poder conversar con ustedes para hacer una lectura también de cómo vieron en el 2015 el funcionamiento de dos entidades que son muy importantes y que sufrieron además cambios significativos. El caso, por ejemplo, de la sección de probidad y esta nueva ley de probidad que se emite dentro de la Asamblea Legislativa. Algunos consideran que es un franco retroceso. No sé, ¿es un franco retroceso? Total. Entonces, creo que nuevamente en el fondo lo que hay es el temor, ¿no?, del pícaro a ser investigado, ¿no? O sea, aquí lo que vemos es que aparece, ¿no?, una nueva correlación en la Corte Suprema de Justicia. Eso permite dotar a la sección de probidad, que por cierto, desde hace algún tiempo el mismo Frente pidió que se reforzara cuando fue el caso aquel de los funcionarios, ¿no?, de la sección de probidad, que se le paró el carro y se le dejó parqueada, ¿no? Pues ahora, gracias a la nueva correlación, se le dota a la sección de probidad de cierta capacidad de investigación y también con las leyes, ¿verdad?, que hay de acceso a la información, para que el público pueda conocer no solamente, digamos, la declaración, sino también los exámenes. Pero resulta que entonces la sección de probidad hace lo que tenía que hacer desde hace tiempos, que no lo podía hacer porque no había correlación, y es empezar a investigar, es decir, tener esa capacidad de que tu declaración no te la están falseando y que sí es cierta. Entonces tú vas al banco a preguntar, digo, como sección de probidad, tú vas a la Procuraduría, vas al Ministerio de Hacienda para ver, vas al Centro Nacional de Registros, bueno, y descubren ya unos primeros, ¿verdad?, que el diputado Cardosa y el exdirector del Seguro Social, ¿verdad?, con bastantes evidencias de enriquecimiento que no han podido explicar. Bueno, y como hay varios que posiblemente también están en la fila, entonces la reacción es, mire, vamos entonces a tratar de anular a la sección de probidad y vamos a cambiar la ley. En lugar, ¿verdad?, de mejorar la ley, ¿verdad?, en algunos aspectos sí se ha mejorado, pero lo esencial, lo sustantivo, lo medular, más bien es un retroceso, ¿no? Y ahora, ¿verdad?, lo que va a pasar, creo yo, y es que si el presidente no lo veta, ojalá que lo vetara, pues, y diera una muestra contundente, que va a ser muchísimo más importante que si se fue a vivir a su casa, ¿no?, de antes, el poder realmente vetar esta ley, ¿no? Si lo hace, yo creo que sí, va a dar una señal contundente de que está en contra de la corrupción. Ahora, pero sin embargo, aunque no lo haga, ¿verdad?, me parece que va a ser bastante claro que la sala lo puede decretar inconstitucional. Entonces vamos a entrar nuevamente a un desgaste, vamos a entrar nuevamente a una confrontación, digamos, de asamblea con la sala innecesaria, simplemente por defender unos intereses ahí de gente que le tiene miedo a la luz, ¿verdad? Como he dicho, hay muchos vampiros, ¿verdad?, que le tienen miedo a la luz, ¿no? Ojalá que el presidente la vete, y si no, ojalá la sala la declare inconstitucional. Me tengo que ir a pausa comercial nuevamente. Cuando volvamos, una pregunta, señor Ulloa, y es cómo se analiza también el rol de la Fiscalía General de la República en el que le compete a defender los intereses del Estado y combatir la corrupción. ¿Basta? ¿Podemos sentirnos satisfechos simple y sencillamente con que haya un expresidente ya procesado? Y mire, las críticas que han salido también al rol de la Fiscalía en ese caso. ¿O hace falta más? ¿Deberían ser más los expresidentes procesados? Vamos a la pausa y regresamos con sus respuestas. En Cold Case. Te voy a dar una taza de café. Para el camino. Puedes pagarme lo que me debes en la mañana. Randy, ya te lo dije. No más licor esta noche. No hay leche.
Cómprala en la mañana. Tuvimos doble turno. Debiste considerar eso antes de acabarte el último medio litro que había. ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! Detective Vera, oficial caído, tienda de abarrotes en Quinta y Main, envíen rescate. Cold Case, este martes a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. Y este cuarto bloque de debate es una fina cortesía de Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, 75 años dándole la mano a los salvadoreños. Vivir en un país que es como un pulgarcito es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante de Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes. Así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Señor Ulloa, nos habíamos quedado pendiente con su respuesta. ¿Le parece? ¿Está satisfecho con el rol de la Fiscalía General de la República? No, mira, yo más que pensar en que si otro presidente, o 2, o 3, o 4, creo que son 5 todavía, desde el 89 están vivos por acá los expresidentes. Cualquiera podría estar sentado en ese banquillo, pero más que verlo desde el punto de vista personal, yo lo plantearía desde un esfuerzo que se hizo. Desgraciadamente yo no estaba en el país, pero entiendo que Ramón Villalta y Paul Steiner presentaron ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para que se declarara imprescriptible la corrupción, los delitos de gran corrupción, etcétera, basados en un acuerdo de una asamblea que hubo en Panamá hace un par de años, en la cual asistió el entonces presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, a esta reunión, y allá se tomó el compromiso, era la unión parlamentaria, de que cada parlamento en su país iba a declarar delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible los delitos de gran corrupción. Entonces hay que examinar si se declara la imprescriptibilidad, podemos hacer para atrás, es decir, no 10 años ni 5 años, sino hasta donde podamos llegar y juzgar a presidentes de la República, ministros, directores generales, quien aparezca involucrado. Eso sería el ejercicio correcto. Ahora, en el tema del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía General de la República, yo creo que tenemos lecturas diferentes, algunas incluso que estaban apoyando la reelección del fiscal, otras que decían definitivamente no, y por eso me llamó mucho la atención cuando, rechazando la idea de que un acompañamiento de Naciones Unidas o de la comunidad internacional para reforzar el trabajo de la Fiscalía y combatir la corrupción y la impunidad, que es lo que en Guatemala se llamó la CICIG, aquí estamos hablando de una CCS o CCSB, como se le quiera llamar, no era para sustituir a la función del fiscal, era para fortalecerla, que es lo que sucede en Guatemala. La señora Telma Aldana, que es la fiscal, no está ni subordinada ni opacada por Iván Navarrete, que es el comisionado de la CICIG. Trabajan juntos, se apoyan, se refuerzan y los resultados son más que loables. Y el pueblo lo está apreciando, la nación y el mundo entero. Entonces aquí cuando se trata de descalificar esa idea porque se dice, no, nuestras instituciones funcionan. Aquí en El Salvador, no Guatemala, tenemos una institucionalidad fuerte. Yo digo, bueno, ¿de cuál institucionalidad fuerte estamos hablando si estas mismas personas que sostienen esa tesis las he escuchado decir de que el sistema judicial es corrupto y que no funciona y que hay que investigar a los magistrados de la Cámara Primera por lo del arresto domiciliario y lo de que quitaron el delito de lavado? Entonces, hay corrupción en el sistema judicial. Y no reeligen al fiscal. Si el fiscal funcionó bien y la fiscalía es tan fuerte, pues hay que garantizarle que continúa. No, ya dijeron los dos partidos mayoritarios que no está en su lista corta, o sea, en los finalistas. Entonces, ¿de qué institucionalidad hablamos? Si la fiscalía está bien, que se reelija. Si el sistema judicial funciona bien, porque estamos diciendo que es corrupto y hay que investigarlo. Entonces, yo creo que ahí es donde existe ese doble estándar en el discurso. Y a mí lo que más me preocupa en la elección de este nuevo fiscal,
quien fuese el que saliera electo, es que si no tenemos esa visión de que necesitamos un acompañamiento para fortalecer la institucionalidad y luchar contra la corrupción, porque no es que no haya tal vez la voluntad del funcionario de hacerlo, es que el monstruo de la corrupción y de la impunidad es tan grande que necesitas un apoyo especializado que te venga a apoyar el trabajo institucional tuyo, no a sustituirlo. Y yo creo que el mensaje que se ha enviado desde los Estados Unidos, cuando se dijo de que en los 3 países del Triángulo del Norte era necesario que la experiencia guatemalteca se pudiera reproducir, no era un mensaje al vacío, estaba indicándose. Claro, en este refinanciamiento que ha habido para proyectos como lo del Fomilenio o la Socio Pro Crecimiento, no hay condicionamiento, como dijo el canciller, no hay un condicionamiento, pero hay mención a que se tienen que hacer esas medidas. Es decir, al buen entendedor, pocas palabras. Si te están diciendo de que esto es lo que conviene, que esto es lo que hay que hacer, que para esto te voy a dar dinero, pues mal haríamos en darle la espalda a estas sugerencias, porque después iban a venir las órdenes. Es decir, si no lo entendiste porque te lo sugerí, te voy a condicionar posteriormente, y no quisiéramos llegar a ese punto. Ahora, si los partidos políticos eligen fiscal, y ya usted me explicó muy claro a la audiencia también del programa, la forma en la que se eligen, los intereses que se manejan para determinar quién es al final el ungido como fiscal. Una sí es que esté subordinada a la fiscalía, en última instancia, poco bonaría, más allá de una denuncia pública. No es que no están subordinadas. Fíjate que estos son acuerdos que se dan y es el gobierno el que lo pide. Por eso es que al presidente Sánchez Serén se le llevó por un grupo de organizaciones a Casa Presidencial una propuesta con una gran cantidad de firmas para que el presidente lo pida. Y hay un protocolo de entendimiento que se firma donde se establecen cuál es el marco de competencias entre unas y otras, y no es que una está subordinada a la otra, ni no que está condicionada a la otra, es en qué áreas tú me vas a reforzar. Fíjate que yo tuve la oportunidad de tener ahí una especie de interacción con un comisionado francés que está ahí en Guatemala, que es el experto en los temas de financiamiento. Cuando tú ves cuáles son todas las técnicas, los mecanismos que se aplican en esta materia, decís, hombre, es que realmente no es que no querramos hacer las cosas aquí, sino que hay cosas que todavía no las manejamos, hay herramientas modernas que deberíamos de traerlas para poder aplicarlas. Y entonces ni es que esta comisión internacional va a estar subordinada a la alcaldía, a la fiscalía, y lo que el fiscal le diga, no, esto no lo hagas, no lo va a hacer, no. Hay ese acuerdo y se hace mediante un convenio entre el gobierno y el secretario general de Naciones Unidas, y sobre esa base se establecen ya los mecanismos de procedimiento. Ok, conforme. Y otra entidad, otro estrato que es importante en el tema de auditar la cosa pública y cómo se maneja la cosa pública, sin duda alguna son también los medios de comunicación. Los formadores de opinión que participan en los medios de comunicación, me gustaría tener una impresión suya, don Roberto, sobre este tema, esta mora que va a caer también en la Asamblea, porque ya no lo logró sacar, que era el tema de las concesiones y la redistribución del espectro. Había un acuerdo, se mete a la última plenaria, sale con un dictamen favorable de la comisión, y en la última plenaria hay un desacuerdo por ahí, el Frente retira sus votos, se retira también gana, y entonces al final de la historia no se aprueba. Dentro de las declaraciones, hay algunos que consideran que la propuesta que está impulsando el FMLN en este particular es calcada al modelo ecuatoriano, y con el modelo ecuatoriano en consecuencia restringir el disenso que se pueda manifestar en los medios de comunicación y sumar las voces a favor de los modelos o de los proyectos que implemente el gobierno. ¿Qué opinión tienen ustedes? Yo desconozco, Diego, cuál es el esquema ecuatoriano y desconozco cómo está toda la problemática. Uno trata, cuando desconoce esas cosas, más bien de tratar de interpretar nuevamente qué es lo que hay detrás. Yo creo que lo que puede haber detrás es que existen personas o intereses dentro de los partidos, especialmente dentro del partido oficial y su aliado, intentos pues, de tener nuevamente el control. Nuevamente volvemos al control, es decir, la idea de la independencia incomoda, ¿no? La democracia no es algo que se digiere fácilmente en los esquemas autoritarios. Entonces, a mucha gente con talante aparentemente democrático se les sale siempre el fustán autoritario por algún lado, y se les sale en el sentido de que buscan mecanismos, como vimos con la ley de probidad,
posiblemente intentos para que, digamos, también puedan restringirse algunas, digamos, libertades, alguna forma de expresión para tratar de controlar. Hemos visto también cómo a través de algunos hechos que sucedieron, como por ejemplo todo el tema del uso desregulado completamente de las redes sociales, de los ataques virtuales que puedan haber, se puede usar eso también como excusa para restringir, digamos, el uso del Internet, y eso también hay que tenerlo cuidado. Entonces a veces se trata de regular pero con malas intenciones. Pues yo creo que está bueno regular, porque esto no puede ser un let it be, ¿no? Que donde todo el mundo va a hacer lo que quiera, ¿no? Pero sí no llevar esto a un intento de control. Sí me parece justo el que puedan abrirse espacios, es decir, que haya mientras más espacios de debate, mientras más acceso haya al espectro radioeléctrico, etcétera, está bien, pero que se haga de una manera, digamos, sana, de una manera adecuada, y no a través, pues, de usando el Estado para sacar ventaja, como se ha venido haciendo en muchas ocasiones. Y a mí me gustaría dedicar los últimos minutos también para, no le voy a pedir que saquen una bola mágica y me cuenten qué va a pasar en este 2016, porque evidentemente esto es imposible, pero sí una lectura de olfato. ¿Qué podemos esperar en este año 2016 en materia de gobernabilidad y particularmente en el entendimiento, si es que existe, entre esas dos grandes fuerzas políticas que representan, en función de lo que dicen las elecciones, gran parte del pensamiento del electorado? Señor Ulloa. Bueno, de hecho tienen el 80% de la votación, entonces realmente sí son como los dos pilares en los que descansa el sistema. Bueno, mira, partiendo de tendencias, porque como tú dices, no hay bola de cristal, pero hay tendencias. Yo creo que, y para mi gusto, el 2016 sería el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Debería ser esa la guía. Y no es que hayan otras prioridades, porque prioridades está el tema de la violencia, el tema del desempleo, el tema de la migración que está incrementándose por la violencia en las comunidades, etcétera. Pero si hacemos ese enfoque con estos dos ejes transversales, luchar contra la corrupción y contra la impunidad, vamos a atravesar todos estos otros áreas y como elementos catalizadores pueden ir mejorando la calidad de vida de los salvadoreños. No hemos analizado el tema de, por ejemplo, la orden de captura que se ha dictado en España contra los militares por el caso jesuita. Ese va a ser un tema test para este país y para la lucha contra la impunidad, porque acordémonos que en Guatemala el tema terminó que cayó la vicepresidenta, está presa, el expresidente Otto Pérez están presos porque cayeron en la lucha contra la corrupción, pero la CICIG no nace para luchar contra la corrupción, sale para luchar contra la impunidad. Pero impunidad y corrupción son como un tándem perverso que existe, y si luchas contra uno, tienes que luchar contra el otro. Entonces yo espero que la lucha contra la impunidad lleve aparejada la lucha contra la corrupción y que se puedan afirmar algunas de los principios, que se puedan dotar de más capacidades y competencias a las instituciones que están, y que haya la sabiduría para colocar en los cargos de estas instituciones a las personas adecuadas, porque ya decíamos que si bien existe un diseño institucional adecuado, si las personas que pones ahí no sabe conducir el vehículo, pues el vehículo no va a avanzar, y de eso se trata. Entonces mi proyección sería a que estos ejes de la lucha contra corrupción e impunidad deben marcar el 2016, y eso nos va a dar efectos colaterales positivos. Caballeros, el tiempo es mi peor enemigo y ya se me ha agotado. Muchísimas gracias, señor Ulloa, analista y presidente de IEGES, por su tiempo esta noche. Don Roberto, los últimos 30 segundos también para usted. Gracias también por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. ¿Me das 30 segundos? Sí. Ya pasaron 10. No, es que solo voy a reforzar lo de Félix, porque uno ve la corrupción como un tema solamente como ético y de que se roban recursos, pero mira, hasta el fútbol es tan malo por culpa de la corrupción. Tenemos un transporte malísimo también, en parte por culpa de la corrupción. Tenemos, digamos, problemas de falta de combate a las pandillas, etcétera, por temas de corrupción, tráfico de armas, eso es corrupción. Okay. Si llegan estas armas a manos de estos, es corrupción. O sea, la corrupción, como bien decía Félix, es que está ahí en varios campos y nos deforma, y hasta nos puede deformar, como pudo haber sucedido en algunas ocasiones, hasta la aritmética legislativa. Desde la política hasta el fútbol, nos cruza todo. Muy bien.
Caballeros, muchísimas gracias. A ustedes también gracias por su sintonía. Bienvenidos a este 2016. Esperamos contar con el regalo inmenso de su sintonía fiel a este programa. Gracias.